Dios que nos visita en esta mañana. Bendito el Dios hermoso, que los escritos no dejan de identificarlo y de callarlo, de cuán grande es su amor por nosotros y por nosotras. Así que en esta mañana, en nuestra predicación de Lucas 3, del 3 al 6, antes de entrar a lo que es el escrito de hoy, tengo que empezar un poco más atrás del escrito. Y es que tengo que comenzar hablando sobre las exigencias del sacerdocio y del pueblo de Israel que le hacían a Dios cuando estaban en el exilio de Babilonia. Y era que este pueblo andaba en una quejabanza continua, diciendo que Dios los había olvidado, que Dios los había abandonado, diciendo que hasta dónde Dios había permitido la crueldad que ellos estaban viviendo en ese momento. Parece que se les olvidó que las consecuencias de nuestra conducta las tenemos que enfrentar. Parece que a este pueblo de Dios se les olvidó que la obediencia acarrea consecuencias. Parece que este pueblo también se le olvidó lo que decía Malaquías 2:17, y cito: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué dicen todo lo que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos? Y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Y ante estas quejas del pueblo de Israel, ante estas quejas del sacerdocio, y cuando hablo de sacerdocio hablo de aquellos que educaban, aquellos que enseñaban, aquellos que tenían en sus manos la enseñanza de un pueblo, aquellos que se supone que donde quiera que estén profesen la fe, la esperanza y el aliento de un Dios vivo y real que nunca abandonó al pueblo. Y ante estas quejas ante el Señor, el mismo Dios entonces los confronta y les hace preguntas y les trae a colación su mala conducta. Incluso es confrontado el sacerdocio con sus actos de injusticia cuando andan apelando a que Dios les haga justicia. Andan apelando en que la perversidad de los malos ha sido permitido por Dios y se le olvida a ellos, al pueblo separado, al pueblo que cambió las prioridades, al pueblo que se le olvidó el Dios que lo sacó de Egipto, se les olvidó que al Dios que le dio agua, que le dio maná, se les olvidó las codorniz, se les olvidó el favor, se les olvidó que Dios abrió el mar en seco para que ellos pasaran, se les olvidó y Dios los confronta y les dice: no, yo no me he olvidado, ustedes cambiaron prioridades. Y el mismo escrito del Salmo 125:5 cita: mas los que se apartan a la perversidad, Jehová los llevará con perversos y allí permanecerán. Paz sea sobre Israel. Pero si eso fuera así, diríamos: qué catástrofe, Dios mío, pero qué fuerte, qué implacable es Dios. Pero el mismo Salmo nos dice lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque el problema no está en lo que Dios hace. El problema está en la decisión que nosotros tomamos para vivir esta vida que se llama Evangelio. Ese es el caso. ¿Dónde está mi prioridad? ¿O es que Dios es injusto o yo soy la víctima? ¿O es que mis conductas no van alineadas a lo que Dios quiere que yo sea? ¿O es que mi vida no va alineada y ando echándole la culpa a Dios y a los semejantes de lo que yo decidí tomar camino y hacer? Así que Isaías, inmediatamente tenemos que seguir dando el paseo por la Biblia, que es bueno pasear por la palabra, ¿verdad, Rey? Es bueno. En Isaías 40, del 3 al 5, nos anuncia que habrá alguien que viene a preparar camino, y lo cita de esta manera: voz de uno, y esa frase a mí me voló la cabeza. La voz de uno que grita. ¿Cómo que hace? Que grita en el desierto. ¿Habrá alguien en el desierto? Voz que grita en el desierto:
Preparen el camino del Señor, hágase en sendas derechas, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina sea allanada, los caminos torcidos se enderezan y las sendas escabrosas quedarán llanas. Y todo mortal, ay, ¿quién es mortal aquí? ¿Alguien es mortal en esta mañana? Creo que veo dos manitas, dos mortales nada más. Ok, vamos. Todo mortal verá la salvación de Dios. Entonces, al leer esto de Isaías, junto con lo que nos dice Lucas, nos tenemos que hacer una pregunta de rigor fácil entrando. ¿Cómo nos vamos a preparar para semejante encomienda? Porque los Juan Bautistas de este tiempo somos usted y yo. Somos los encomendados a llevar el mensaje al pueblo que carece. Lucas se destaca por destruir la pobreza y la injusticia de los gobernantes y de los religiosos contra los mismos creyentes, ¿ok? Así que Lucas no pierde tiempo en meterle el dedo en la llaga y decir, ustedes hablan de justicia, ustedes enseñan la Torá, pero no la viven. Hablan de ser justos y son injustos. Hablan de ser piadosos y no son nada de piadosos. Lo que yo llamo en lo puertorriqueño una falta o una falsa piedad. Y eso se vive en una falsa religiosidad. Oiga, la palabra clave en esto de Lucas es la palabra arrepentimiento. Dígalo conmigo, arrepentimiento. El arrepentimiento produce tres cositas. Vamos, apunte por ahí. Envío, preparación y cambios. Envío, preparación y cambios. Y estas tres, oiga bien, el envío, preparación y cambio, producen lo que el pueblo gritaba a gritos. Justicia en sí mismo, justicia en el Dios de la salvación, porque esta justicia que viene acarreada por los tres términos que le dije, envío, preparación y cambio, produce justicia, y la justicia, siga conmigo la cadeneta, la justicia trae entonces en sí misma salvación y transformación. Entonces podemos decir en esta mañana lo que hemos llamado este sermón: Señor, da sentido a mi vida. Es necesario que Dios nos dé sentido a nuestra vida. Juan está gritando con voz en cuello, porque es urgente en aquel tiempo y en esta mañana que nuestras vidas se conviertan en sendas derechas, que nuestras vidas comiencen a ser purificadas, que se purifique el alma, pero que a la vez se purifique nuestros corazones, que seamos limpios de toda impureza. Y ese poder lo tiene lo que gritaba Juan en el desierto, y es el poder de la palabra de Dios. Es el poder el que transforma, es el poder que produce cambio, es el poder que vivifica, es el poder de la sangre del Cordero que hace que usted y yo seamos diferentes entre un mundo que convulsa. Es este arrepentimiento el que hace que en mí haya un celo que me consuma de tal forma que mi humanidad se rinda a los pies del Señor. Este grito de arrepentimiento que hace Juan nos está invitando a tener una genuina, dígalo conmigo, genuina relación con Dios. No ficticia, no de apariencia, no de falsas piedades. De eso Puerto Rico está lleno. De eso estamos llenos. Hace falta entonces que esta palabra de arrepentimiento en nuestra vida se convierta en una relación genuina, con un genuino servicio a Dios, para que nuestra ofrenda de servicio sea grata ante los ojos del Señor. Así que estamos claros en la encomienda de Juan. Una encomienda de hablar arrepentimiento, ir por la región del Jordán y predicar el bautismo de arrepentimiento, que tiene que ver simplemente con el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué significa esto de la voz que clama en el desierto? Es que Juan tiene un propósito, un fin definido, que no sale de su ideología,
sino que sale de la encomienda del Dios que lo llamó. Y es que Juan anda diciendo y predicando el mensaje de arrepentimiento porque anda provocando que en los seres humanos haya un cambio de pensamiento, que haya una metanoia. Es necesario que aquellos que escuchen el mensaje, que aquellos que acepten el mensaje, no solo quieran vivir en la pena del dolor que viven, sino que se levanten y que caminen en el hecho realizado de un Dios que vivifica y transforma a cada ser humano. Nos está diciendo, esta transformación tiene que producir cambios de dirección en nuestra manera de vivir. Tiene que haber cambios. ¿Cuántos creen que tiene que haber cambios? Porque si digo que soy cristiano, que se me note. Si digo que amo a Dios con toda mi vida, que se me note. Que vivo agradecido de Dios, que se me note. Hay poca gente, creo que salieron del templo. No es lo que Juan está diciendo no es que andes por ahí dando tumbos, gritando en el desierto de tu dolor y de tu pena o de tu pérdida. No es eso. No es eso. Lo que está diciendo es que nuestro corazón, el arrepentimiento produce que mi corazón y mi alma quiera tener una transformación correcta, una transformación directa de parte de Dios. Que este arrepentimiento, que es un símbolo en el escrito, pero es una realidad en el ser humano cuando se convierte en una rema en uno. Y es que comience ya al escuchar y recibir este mensaje, comience una renovación interna del ser humano. Una renovación que haga no tan solo que en mi interior cambie, sino que en el asiento de los sentimientos, en el corazón, haya un movimiento del Espíritu. Porque cuando hay arrepentimiento, mi hermano y mi hermana, hay libertad. Y si hay libertad, el Señor está en medio nuestro. Libertad que hace Dios en medio nuestro. Este bautizo de arrepentimiento nos lleva a reconocer, oiga bien lo que le voy a decir. Nos lleva a reconocer, como llevó al pueblo, al sacerdocio, al pueblo de Israel, que los gentiles no eran los malos. Ay, espérate. Que los gentiles no eran los malos, que los romanos no eran los malos, que los malos es la humanidad entera, que somos malos, que no somos víctimas de las circunstancias, que vivimos lo que hemos trabajado, que no somos víctimas. Por eso es que Juan está diciendo, es una voz que clama en el desierto. Es necesario que haya un arrepentimiento genuino, original, de lo profundo del ser. Es necesario que reconozcamos que nuestros pensamientos no tienen que ser los correctos, que el único pensamiento correcto es el que se extrae de la palabra del Señor, que nos hace diferentes en tiempo de convulsión. Muy diferente al bautismo de Cristo, que con la inmersión nos dice que morimos y nacemos a una nueva vida. El arrepentimiento, que el bautismo que habla Juan, nos identifica con personas que tienen necesidad. Vaya conmigo. Yo hago un bautismo de arrepentimiento porque yo reconozco que yo tengo necesidad. Porque si usted no tiene necesidad de Dios, entonces usted está ready. ¿Qué hace en la tierra? Usted tiene que estar levitando, por favor. Si el ser humano no tiene necesidad de Dios, y la palabra lo dice claro, es en el camino, es en el transeúnte, es en el que va dando pasos día a día hasta que llegue tu momento o Cristo venga a buscar a su iglesia. Nos identifica que necesitamos al Dios del bien para ser purificados. Me gusta mucho el mensaje cuando comienza diciendo, preparad el camino. ¿Para qué hay que preparar el camino? Para que sea el Señor que transite con nosotros y con nosotras en medio de los tiempos. Nos hace saber que los caminos no son para nuestros gustos, para nuestros egos, para lo que yo quiero. Me hace saber
que el camino que tengo que preparar no es para políticos, no es para gobierno, no es para el ego, no es para eso. El camino que tengo que ir preparando, que es sacando de la mochila, del backpack, es para que el Señor vaya junto conmigo, paso a paso, llevándome a un cambio de pensamiento y un camino recto de vida para vida en abundancia. Nos está diciendo más, y me gusta esto, porque se mete Lucas en la ecología. Y comienza a decir, aquellos que preparan el camino van a tener la experiencia de ver esto. Y cito, que se allanen los valles, que se nivelen las montañas, que se ajusten los caminos torcidos y los caminos ásperos sean allanados. Esto significa que Juan le quitó la venda de los ojos a los sacerdotes, y en esta mañana Lucas nos lo dice a nosotros y a nosotras. Nos está diciendo, el problema no está en nadie, el problema está en nosotros que no decidimos a entrar en el bautismo del arrepentimiento. Nos dice más, el asunto es que debemos procurar estar bien con Dios todos los días. No es un día sí, un día no, como, ay, no sé, es que hoy yo no me siento como que muy espiritual, hoy no estoy conectado. Me está diciendo Juan, mientras estas cosas ocurran, no habrá transformación en el ser humano. Pero cuando el ser humano reconoce su problemática, diga conmigo, problemática. Y la problemática es simple, que yo necesito a Dios en mi vida, sencillo. No hay que buscar otra cosa, no es raíz cuadrada, ni buscar el exponente, no. Es que yo necesito a Cristo. Cuando dejo de orar, cuando dejo de ayunar, cuando dejo de amar a Dios como tengo que amarlo, cuando le pierdo la sensibilidad al Espíritu, cuando le pierdo el respeto al Dios grande que dirige mi vida. Ay, cuando yo reconozco eso, cuando yo reconozco esto, entonces nadie tiene que empujarme, nadie tiene que adorarme. Para que entonces ocurra en nosotros que los caminos que estaban torcidos, el mismo Dios con su palabra los pone en la forma correcta. Que el monte de nuestra vida, que es el sub y baja nuestro emocional, se convierte inmediatamente en un estado de equilibrio en medio de los tiempos. Que los valles no serán allanados mientras yo siga con mi ambivalencia espiritual. Pero cuando yo reconozco que necesito a Dios, entonces mis valles son planos y aún los caminos ásperos Él los hace placenteros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no importa la prueba que estés viviendo, que no importa la enfermedad que enfrentes, que no importa la ambigüedad que hoy tienes, si hoy tú reconoces que necesitas el arrepentimiento del bautismo, que nos salta a una transformación interna con un corazón limpio que se quiere entregar a Dios, entonces veremos su gloria a través del tiempo. Es que tengo que volver a gritar como Juan, aunque yo siempre grito. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Qué voy a hacer? No tengo culpa de nacer con un megáfono incrustado en mi boca, no tengo culpa. Tenemos que gritar en esta mañana y todas las mañanas. No sé si usted puede entender lo que está pasando en los advientos. Los advientos no son prender la velita, ¿sabe? Porque para prender una vela cumplimos años, vamos, y la soplamos. Los advientos nos están concienzando lo que Dios quiere y por dónde yo ando. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y ese ya, en 2 de Pedro 3, nos dice, no te desesperes porque ha tardado. Procura vivir una vida santa para cuando Él llegue en el momento inesperado, tú estés listo y tú estés lista. Eso es lo que dice la palabra. Por eso hay que gritar, Señor, dale sentido a mi vida. Que yo no sea un robot espiritual. Dale sentido a mi vida. Porque toda carne, oiga bien, todo ser humano necesitamos la salvación de Dios. Todos. Y esta salvación se traza por el camino que el Mesías nos quiere llevar. Un Mesías que no vino para algunos, que vino para todos.
En pocas palabras, la predicación de esta mañana nos está diciendo: la mano de Dios está cerca de usted. ¿Alguien me puede escuchar aquí esta mañana? Que la mano de Dios está extendida para ti en esta mañana. Un Dios de justicia que no anda buscando a la gente que dice que hace justicia. No, un Dios de justicia, un Dios de verdad, un Dios que quiere enderezar tu vida, un Dios que quiere habitar en tu camino, porque tu camino, si estás en el arrepentimiento que habla Juan, tu camino es el camino de Él. Es un tiempo mesiánico de anuncio. Pero más que eso, Filipenses 1 del 3 al 11 habla lo siguiente: cuando entramos a este arrepentimiento que Pablo le llama, cuando le damos la oportunidad a Dios. Mira qué cosa más fina, como van cambiando los tiempos, Juan, que no tiene filtro, dice: arrepentido, hijo del diablo, víbora. Así dice Juan, porque él no tiene filtro. Él lo zumba así, ese es su saludo. Generación de víboras. No dice ni buenos días, ni cómo están, cómo se sienten. Dios le bendiga. No dice nada de eso. Él va directo al hígado, ahí. Hijo del víboras. Entonces Pablo, que es más educado en esto, dice, por decirnos lo que es el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Pablo dice: cuando le damos la oportunidad a Dios, qué cosa fina, ¿verdad? Qué dulce, qué dulce. Cuando le damos la oportunidad a Dios, sucede estas cositas. Cuando entramos a este arrepentimiento que Pablo le llama como una oportunidad, entonces nosotros recibimos gozo, alegría y esperanza. 2. Es un desconstruirse, eso es lo que dice Filipenses. Es un desconstruirte para volverte a construir. Es un desaprender para aprender. Eso dice Pablo. Dice más, que esto que trae este arrepentimiento, que es la alegría, es una alegría que no está basada en lo que yo quiero. Es una alegría que está basada en la promesa. Es una alegría que está basada en el Dios Mesías que llegó para transformar nuestra vida, para que todo aquel que lo desee lo tenga y obtenga vida eterna. Nos está diciendo esta mañana, tanto Malaquías, tanto Juan, tanto el salmista como Filipenses nos están diciendo: es una mañana de darle vuelta, giro a la vida y darle sentido, verdadero sentido de lo que es la Navidad, de lo que es un Dios vivo y de poder, de lo que es una vida en santidad, que ese término ya no se usa. Pero la santidad existe y está en Dios. Y todo aquel que la desee, la tiene. Esta alegría responde simple y llanamente porque escuchamos el grito del profeta de Juan y hoy el de la iglesia, que va por el camino en el desierto, porque la gente anda entre multitudes, pero andan como entes desérticos, solos, vacíos, fatigados y cansados. Entonces Filipenses dice: cuando esto pasa, entonces nuestra mente, alma y corazón, que estaban vacíos, se llenan de esta presencia que nos da fuerza para seguir caminando. No solo eso, que esta fuerza no me la da ningún ser humano. ¿Cuántos creen eso? Esto no me lo da nadie. Esto solamente me lo da la interacción de yo poder estar comiendo a la mesa con el Padre, creyendo en el Hijo y viviendo y escuchando lo que el Espíritu Santo me anda diciendo día tras día. En esta mañana me está diciendo, es un llamado urgente a la iglesia a darle sentido a su vida, darle sentido, una verdad que amerita reflexionarla, sentarnos y mirarla y obedecerla y hasta tomarla y hacerla mía. Es que el reino está tan cerca que está dentro de mí. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? El reino no está en la esquina. El reino no está en el bookmark. El reino no está en el subway. El reino está al lado tuyo, dentro de ti. Y la voz del profeta está sobre ti en esta mañana. El profeta te está hablando y el profeta se llama el Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Nos llama a vivir una vida plena,
Y esta vida plena produce justicia para los que claman en Malaquías. Proclama justicia para aquellos que están en el desierto, y cuando proclaman esta justicia, Dios se levanta del trono. Óigame, Dios se levanta del trono y produce en usted y en mí gloria y alabanza. Aleluya. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Dios, dale sentido a mi vida. No es ser cristiano por decir. Había una agrupación cristiana que decía en una canción, cristianos de la secreta. ¿Se acuerdan de eso? Los jóvenes como yo, de menudo para acá. Que no es que seamos cristianos de la secreta, que de frente somos una cosa y detrás está la tormenta. Nos está diciendo en esta mañana, somos injustos no porque la gente sea injusto con nosotros, es que somos injustos con nosotros mismos porque no queremos ver nuestra realidad. Somos injustos no porque Dios sea injusto, porque Dios es el Dios de justicia. Somos injustos porque no queremos reconocer nuestra condición humana y no queremos que Dios entre y toque el cuarto oscuro, el almática. Pero en esta mañana, pedirle a Dios que dé sentido a nuestras vidas hace que nosotros entonces reine y viva una transformación mental con un claro perfil de quién es Dios y a quién yo le sirvo y qué me exige este Dios. También me hace vivir en la plena justicia, porque vivir en Dios es justicia, aunque mi alrededor no esté lleno de justicia, pero vivir en Dios hace justicia. En esta mañana darle sentido a mi vida es decirle a Dios, yo quiero alinear mi espíritu con tu espíritu. Yo quiero que tú entres y te entrones y hagas la diferencia. Es moverse del sentimiento del dolor y comenzar a vivir una acción de cambio mental, una metanoia que haga en nosotros un profeta como Juan, que caminemos por el desierto y procuremos la nueva a aquellos que andan buscando justicia porque viven la injusticia. En esta mañana nos están invitando no solo a ser cristianos de domingo, de martes, de jueves, no, es a vivir día a día lo que Dios quiere que vivamos. El domingo pasado decíamos que lo que Dios nos prometió no hay diablo que nos lo quite. ¿Se acuerdan de eso? Y eso es cierto, no hay diablo que te lo quite. ¿Sabe quién te lo quita? Tú mismo. Tú mismo. No es el diablo, porque el pobre diablo, déjame defender el diablo un ratito. El pobre diablo tiene la culpa de todo. No, el diablo nada. Si mi vida está llena de la esencia de este Dios de justicia, de este Dios de vida, de este Dios de esperanza, entonces mis pensamientos serán transformados día a día en el camino. Y vuelvo y repito, no es que yo esté trabajando una santidad para el final, no, porque al final eso está prometido. Es que en el día a día esta transformación se va a dar todos los días en mi vida. Y voy a permitir que Dios meta la mano en el hueco del corazón, en el hueco del alma, y que me transforme en este ser que se para en el desierto y grita su verdad. La verdad que Jesucristo, el que sana, el que restaura, el que nos levanta, el que pone cántico nuevo, el que te llamó para este tiempo. Si tú estás aquí en esta mañana es porque tú eres llamado y llamada para ser este profeta que lleva la buena nueva a aquellos que lo necesitan. No a tu estilo, no es a tu estilo, es al estilo del Dios que sacó del anonimato a un Juan para que fuera voz. Así que en esta mañana, si usted necesita que Dios le dé sentido a su vida, usted se pone de pie en esta mañana y reciba la oración.